Hola a todos, bienvenidos de nuevo a HistoTips. Mi nombre es Antonio Muñoz y el día de hoy vamos a hablar acerca de tejido epitelial. Comenzamos. Primero tenemos que definir qué es un tejido. Un tejido es un conjunto de células, pero no necesariamente esas células tienen que ser iguales. De hecho, en la mayoría de los tejidos encontramos células que tienen diferente forma y por lo tanto diferente función. Además, dependiendo del tipo de tejido, esas células se van a organizar de maneras diferentes. Por ejemplo, en esta fotomicrografía, en este momento estoy delimitando únicamente tejido epitelial. El tejido epitelial en este caso es específicamente el tejido epitelial de las vías respiratorias, por ejemplo, de la tráquea. Podemos observar que está formado por un conjunto de células, las cuales yo puedo delimitar gracias a sus núcleos basófilos, y podemos observar que tienen diferente forma. Tenemos células cilíndricas, que en su porción apical presentan cilios. También puedo observar células con un citoplasma más pálido, que son las células caliciformes, y también en la base puedo observar células basales. Cada una de estas células tiene una función diferente. Las células caliciformes tienen la función de secretar moco. Las células cilíndricas ciliadas tienen la función de desplazar ese moco, y las células basales tienen la función de diferenciarse en los diferentes tipos celulares de este epitelio, ya sean las hacia células basales o hacia células cilíndricas ciliadas. A pesar de que cada una tiene funciones diferentes, todas trabajan en común para un objetivo o una función global, que es la función de las vías respiratorias, la cual consiste en producir moco para atrapar bacterias o sustancias inhaladas, desplazar ese moco gracias a los cilios, llevarlo a la orofaringe y poder deglutirlo. En este caso, debajo de este tejido epitelial también tenemos otro tipo de tejido, tejido conectivo. Observa cómo también está formado por un conjunto de células que podemos delimitar gracias a sus núcleos basófilos, pero estas células están separadas entre sí por medio de esta sustancia eosinófila denominada matriz extracelular. También las células que están presentes aquí no son iguales, puede haber linfocitos, puede haber fibroblastos, etc. Por lo tanto, los dos componentes de todo tejido van a ser por un lado las células y por el otro la matriz extracelular. Dependiendo de la proporción de cada uno de estos componentes, tenemos cuatro tejidos básicos. El tejido epitelial, que en esta fotomicrografía lo estoy delimitando en este momento, está formado principalmente por células unidas entre sí y con nula matriz extracelular. En cambio, el tejido conectivo también está formado por células, aquí observamos sus núcleos, pero estas células están separadas por una abundante matriz extracelular, que en este caso se observa de color verde, ya que estamos utilizando tricrómico de Gallego. En el caso del tejido muscular también existen células con características especiales. En este caso observamos a una fibra muscular del corazón, un miocardiocito, que también están separadas por medio de matriz extracelular, que en este caso se observa de color azul, porque estamos utilizando tricrómico de Mason. En el tejido nervioso también encontramos células especiales, como son las neuronas y las células de la glía. Cada una de estos cuatro tejidos básicos lo veremos en un video en este canal y hablaremos a detalle de todas sus características. En este video vamos a centrarnos específicamente en el tejido epitelial. También es importante recordar que si un tejido es un conjunto de células, un órgano será un conjunto de tejidos. Por ejemplo, en esta fotomicrografía observamos esófago, el cual es un órgano, y podemos observar diferentes tejidos. Tejido epitelial, que es el que estoy delimitando en este momento. Debajo de todo tejido epitelial siempre encontraré tejido conectivo, esa es una regla que tienes que recordar. Aquí el tejido conectivo se observa su matriz extracelular en azul. Aquí también puedo observar tejido muscular y más inferiormente tenemos tejido conectivo también. Pero bueno, hablaremos ahora de las características del tejido epitelial. Como ya mencionamos, sus células están organizadas de la siguiente manera. Están unidas entre sí por medio de uniones intercelulares y por lo tanto hay nula matriz extracelular entre ellas. El tema de uniones intercelulares lo abordamos en un video en este canal también. Otra característica del tejido epitelial es que sus células forman estratos o capas. Aquí tenemos un estrato, el estrato basal, otro estrato más superior y finalmente el estrato más superficial. Los tejidos epiteliales pueden formar diferentes estratos o pueden formar exclusivamente nada más un estrato o una sola capa. Algo también muy importante es que las células epiteliales están sobre una estructura denominada membrana basal.
Aquí, importante, la membrana basal no es una membrana celular. La membrana basal está formada por un conjunto de proteínas y al final del video vamos a hablar a mayor detalle de cuál es su composición. Bien, ahora hay que comparar este esquema de tejido epitelial con este esquema de tejido conectivo. Podemos observar que en el tejido conectivo pues también tenemos células, pero están separadas por esta abundante matriz extracelular. La matriz extracelular también está formada por un conjunto de proteínas, al igual que la membrana basal, pero vamos a hablar de sus características específicamente en el tema de tejido conectivo. También observa algo importante, aquí en el tejido conectivo hay vasos sanguíneos. Por esa razón se le denomina que es un tejido vascularizado. En cambio, en el tejido epitelial no existen vasos sanguíneos entre estas células epiteliales. Sin embargo, estas células epiteliales también requieren nutrirse de los vasos sanguíneos. ¿Pero cómo lo van a hacer? Bueno, se van a nutrir a partir de los vasos sanguíneos del tejido conectivo. La glucosa y el oxígeno van a atravesar el vaso sanguíneo, van a viajar a través de la matriz extracelular del tejido conectivo y van a llegar a cada una de las células del tejido epitelial. Es por ello que siempre debajo de un epitelio encontramos tejido conectivo vascularizado. En esta fotomicrografía tenemos tejido epitelial, el cual está formado por muchas células unidas entre sí por medio de uniones intercelulares y en este caso están formando diferentes estratos. Debajo del tejido epitelial tenemos tejido conectivo, con células separadas entre sí por abundante matriz extracelular y en este tejido conectivo encontramos vasos sanguíneos, por ejemplo este o este. Los nutrientes van a viajar de aquí hacia todas las células del tejido epitelial. Debido a que siempre debajo de un epitelio hay tejido conectivo, existe un término para referirnos a los dos. Ese término es mucosa. Por lo tanto, cuando escuchemos, por ejemplo, hablar de mucosa gástrica, nos estamos refiriendo al epitelio del estómago más su tejido subyacente. En algunos textos también al tejido conectivo subyacente a un epitelio lo denominan lámina propia. Y en el caso de la piel lo denominan dermis. Resumiendo las características del tejido epitelial, tenemos que son células que están unidas entre sí por medio de uniones intercelulares, con nula matriz extracelular entre ellas, es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos, están sobre una membrana basal que se continúa con el tejido conectivo. También importante, la membrana basal no la podemos visualizar con H&E, hay que utilizar tinciones especiales. Y finalmente, otra característica también importante es que las células epiteliales presentan polaridad. ¿A qué se refiere este término? Bueno, vamos a explicarlo con este esquema. En este caso tenemos una fotomicrografía, aquí tenemos tejido epitelial, células unidas entre sí, aquí solamente están formando un estrato o una capa, y en este caso tomamos una célula, que es la que representamos aquí en este esquema. El término de polaridad se refiere a que la célula presenta diferentes lados o dominios. Tenemos por un lado un dominio apical, que es el que está en contacto con la luz, y en él podemos encontrar diferentes especializaciones de membrana, especialmente en los epitelios que sean cilíndricos y que sean de una sola capa. También tenemos otros dominios, los dominios laterales y finalmente el dominio basal. Se le denomina dominio basal porque es el que está cercano a la membrana basal, que ya dijimos que es un conjunto de proteínas. En este caso tenemos una fotomicrografía donde observamos tejido epitelial, células unidas entre sí. Otra característica importante y otro histotip de tejido epitelial es que siempre los tejidos epiteliales van a estar en contacto con una luz. En este caso, la luz se representa por este espacio en blanco que vemos en el campo del microscopio. Por lo tanto, lo primero que toque a partir de una luz será tejido epitelial. Eso te puede ayudar para identificarlo en las fotomicrografías. Continuando describiendo esta imagen, bueno, pues podemos en este caso observar que debajo del tejido epitelial tenemos su tejido conectivo. También recuerda que debajo de las células epiteliales hay una membrana basal y que están unidas por medio de uniones intercelulares. Las uniones intercelulares son puntos en donde se une una membrana de una célula con la célula adyacente por medio de proteínas transmembranales como las que tenemos en este esquema. Algo también importante es que las células epiteliales derivan de las tres capas embrionarias, de ectodermo, mesodermo o endodermo. Esto va a depender del tipo de epitelio que estemos hablando. Por ejemplo, la epidermis, que es el epitelio de la piel, deriva de ectodermo. El epitelio del estómago
va a derivar de endodermo. Esto lo van a ver a mayor detalle en sus clases de embriología. También retomando la regla que les comenté hace ratito, vamos a utilizar esta imagen. En este caso tengo una luz, por lo tanto lo primero que toco es tejido epitelial. Sin embargo, aquí por ejemplo tengo un vaso sanguíneo. En su interior también hay una luz, así que lo primero que toco será el epitelio del vaso sanguíneo. Aquí también tenemos glándulas que tienen una luz central, por lo tanto lo primero que toco siempre será tejido epitelial, en este caso epitelio glandular. Al estudiar el tejido epitelial lo podemos dividir en dos, en láminas epiteliales y en epitelio glandular. A su vez las láminas epiteliales se dividen en dos, dependiendo de si el epitelio está en contacto con el exterior o si está en contacto con una luz. Por ejemplo, el epitelio de recubrimiento es, por ejemplo, el epitelio de la piel. Si tú en este momento con tu dedo tocas la piel de tu mano, estás tocando un epitelio. Y ese epitelio, el de tu piel, es un epitelio de recubrimiento. Está en contacto con el exterior. Por otro lado, el epitelio de revestimiento es cuando el epitelio está en contacto con una luz. Por ejemplo, si con tu lengua tocas la parte interna de tus mejillas, estás tocando un epitelio que está en contacto con una luz, que en este caso sería la luz de la cavidad oral. Por ejemplo, también en órganos huecos también hay epitelio de revestimiento, como por ejemplo aquí en la vejiga, en donde tenemos que es un saco, en donde en el interior hay una luz que se llena de orina. Pues bien, si tocáramos las paredes de esta vejiga, estaríamos tocando epitelio de revestimiento. Lo mismo pasa con el tubo digestivo, con el corazón, etc. También, hablando de epitelio glandular, hay un video específico destinado para epitelio glandular en este canal, pero en cuanto a las generalidades, es importante mencionar que este epitelio glandular se va a formar a partir de las láminas epiteliales. Aquí tenemos una lámina epitelial de revestimiento y podemos ver cómo se invagina hacia el tejido conectivo subyacente para formar esta estructura que denominamos glándula. Las glándulas tienen dos porciones, una porción que es el adenómero, que está formado por células epiteliales que tienen la capacidad de secretar ya sea moco o algunas proteínas, y un conducto glandular, que es el que estoy delimitando aquí en la imagen. Debido al corte, en esta fotomicrografía podemos observar tanto el conducto como el adenómero, pero en la mayoría de los casos solamente observamos a los adenómeros, que son los que estoy delimitando aquí, que tienen una luz central que se continúa con el conducto glandular. Todas estas son glándulas o epitelio glandular. Bien, como habíamos mencionado previamente, los epitelios no tienen vasos sanguíneos, sin embargo hay una excepción a la regla. Esa excepción es la estría vascular, el cual es un epitelio que encontramos en el oído. Haciendo un aumento, podemos observar cómo entre las células epiteliales de la estría vascular encontramos vasos sanguíneos, así que es la única excepción a la regla y por lo tanto es muy preguntable. La mayoría de las células que encontramos en los tejidos epiteliales tienen estas tres morfologías. Son células planas, células cúbicas y células cilíndricas, también denominadas columnares. Algo también importante a recordar es que la forma del núcleo también va a cambiar dependiendo de la forma de la célula. En las células planas tenemos núcleos alargados, en las células cúbicas tenemos núcleos esféricos y centrales, y en las células cilíndricas tenemos núcleos ovoideos y en una localización parabasal. El término parabasal se refiere a que la célula está al lado o cercana al dominio basal de la célula. Además, en el caso de las células cilíndricas, en la mayoría de los casos, es frecuente encontrar en su dominio apical especializaciones de membrana, que pueden ser microvellosidades, cilios o estereocilios. Hay un video específico de especializaciones de membrana apical en el canal, por si quieres revisarlo. Pero de manera general, vamos a hablar al respecto. Estas especializaciones de membrana son posibles diferenciarlas unas de otras por la longitud que presenta cada una. Por ejemplo, en este caso tenemos estereocilios, que son las especializaciones de membrana apical más largas, como tenemos aquí. También en este caso tenemos, en la parte superior tenemos cilios, que vemos que son especializaciones de membrana
más cortas que los estereocilios, pero que también son lo suficientemente largas para poder diferenciarlas claramente. A los cilios se les denomina o se les refiere como pelos porque tienen esa apariencia. Sin embargo, las microvellosidades son especializaciones de membrana apical muy cortitas. Por lo tanto, es difícil identificarlas, especialmente en HY. Es muy complicado. Por lo tanto, se utilizan tinciones especiales como por ejemplo PAS, que permiten distinguirlas, pero únicamente como una línea intensa que está sobre el epitelio. Bien, en estos esquemas tenemos epitelios porque se observan células unidas entre sí. Aquí solamente se observa una capa de células, por lo tanto es un epitelio simple. El término de simple se utiliza para los epitelios que únicamente tienen una capa o estrato. Como aquí tenemos células planas, por lo tanto es un epitelio plano simple. En este caso tenemos un tejido epitelial, células unidas entre sí. Podemos observar que es una sola capa o estrato y la forma de las células son cilíndricas, por lo tanto es un epitelio cilíndrico simple. También aquí es importante ver que la mayoría de las células son cilíndricas, por ello se le denomina un epitelio cilíndrico, pero como ya mencionamos podemos encontrar diferentes tipos celulares, células con diferente forma, como por ejemplo las células caliciformes. En el caso de que se observen células caliciformes, también hay que mencionarlo en el nombre. Entonces aquí sería un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Además, si el epitelio también presenta especializaciones de membrana, también hay que mencionarlas. Por lo tanto, el nombre completo sería un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y con microvellosidades en este caso. En la parte inferior tenemos igual un epitelio que es cúbico simple. Normalmente las especializaciones de membrana se presentan en los epitelios que son cilíndricos. Además, también puede haber más de una sola capa. En este caso tenemos diferentes capas o estratos. Por lo tanto, es un epitelio ahora denominado estratificado. Y para dar el término de la forma de las células, nos fijamos en la célula más superficial, que en este caso es plana. Así que es un epitelio plano estratificado. En este caso tenemos un epitelio igual, estratificado, plano, pero esta es una variante, porque en la parte más superior se observa algo que se denomina estrato córneo. El estrato córneo son células que ya no tienen núcleo, que tampoco tienen organelos y que en su citoplasma está repleto de filamentos de queratina. En este caso, igual observamos un epitelio estratificado, pero la célula más superficial tiene forma cilíndrica, así que es un epitelio cilíndrico estratificado. No se observan ni otro tipo de células, ni tampoco se observan especializaciones en la membrana apical, por lo tanto se llama así. Y aquí tenemos un epitelio estratificado, cuyas células más superficiales son cúbicas, por lo tanto es un epitelio cúbico estratificado. En este caso tenemos fotomicrografías de un epitelio plano estratificado sin estrato córneo y aquí tenemos un epitelio plano estratificado con estrato córneo. Una manera de identificar al estrato córneo es que tiene características tintoriales diferentes al resto de capas. Pero vamos a hablar de esto más adelante. Bien, entonces, ¿cómo se nombra un epitelio? Primero vamos a utilizar la frase de epitelio y después le vamos a agregar el término para referirnos a la forma de las células. Recuerda que es la forma de las células más superficiales. Puede ser plano, cúbico o cilíndrico. Después vamos a agregar el término para referirnos al número de capas. Simple cuando solamente hay una capa o estrato, estratificado cuando hay más de una capa o estrato, y aquí un término importante, el de pseudoestratificado. El inicio de la palabra pseudo significa falso. Por lo tanto, se puede traducir como falso estratificado. Aquí, este tipo de epitelio tiene una única capa de células o estrato, un único estrato, pero, déjenme pasar al esquema de la siguiente, pero como los núcleos están ubicados a diferente nivel, al observarse el microscopio óptico, pareciera que son diferentes estratos, cuando realmente nada más es uno. Por ello el término de pseudoestratificado. Y después vamos a agregarle también si es que presenta alguna especialización de membrana.
ya sean cilios, estereocilios o microvellosidades, que como ya mencionamos, estas especializaciones de membrana frecuentemente las vamos a encontrar en los epitelios que sean cilíndricos y que sean simples. Además, si se observan también células caliciformes, también lo podríamos agregar al nombre. Es por eso que hace un momento nos referíamos a este epitelio como un epitelio cilíndrico simple, con células caliciformes y con microvellosidades. También podemos clasificar los epitelios en dos, en los epitelios simples que tengan una única capa, en donde encontramos al plano, cúbico simple, cilíndrico simple y al pseudoestratificado. Recuerda esto porque es muy preguntable. Y también tenemos a los epitelios estratificados, en donde encontramos al plano estratificado con estratocorneo, al plano estratificado sin estratocorneo, al cúbico estratificado, cilíndrico estratificado y también al epitelio transicional urotelio que vamos a mencionar más adelante. Aquí tenemos unas tablas que resumen muy bien la localización en donde encontramos cada uno de estos epitelios. Voy a dejar un momento esta imagen para que puedan tomarle una captura y tener el apunte. Además, observen cómo en algunas partes de la tabla tenemos que hay algunas están entre paréntesis y con rojo. Aquí me estoy refiriendo a las variantes que puede presentar este epitelio. Por ejemplo, el epitelio cúbico simple lo vamos a encontrar en todos estos lugares, pero en el caso de los túbulos contorneados renales, vamos a encontrar que además de ser cúbico simple, también presenta microvellosidades, específicamente los túbulos contorneados proximales del riñón. Aquí también tenemos la segunda parte de las tablas, donde encontramos a los otros tipos de epitelio. Bien, ahora vamos a pasar a hablar, o mejor dicho, a ver ciertas fotomicrografías de cada uno de los tipos de epitelio. Vamos a empezar con el epitelio plano simple. Este epitelio, recuerda que es simple porque tiene una única capa de células, y que plano porque la forma de la mayoría de las células van a ser planas. También recuerda siempre que los epitelios están sobre una membrana basal. El epitelio plano simple lo vamos a encontrar en el endotelio. El endotelio es un término que se refiere al epitelio plano simple de los vasos sanguíneos. Es importante recordar el término. En este caso observamos una fotomicrografía con un vaso sanguíneo cortado transversalmente. Sé que es un vaso sanguíneo porque en su interior observo células de la sangre como son eritrocitos y leucocitos. Vamos a observar que aquí en la pared del vaso encontramos endotelio, que es un epitelio plano simple. Se observan los núcleos basófilos alargados y la forma de la célula pues es plana. También observa cómo debajo de ese epitelio se encuentra la membrana basal que no es visible con HY, pero después se continúa con tejido conectivo, que es el que estoy delimitando en este momento. Otra fotomicrografía de endotelio. Aquí se ven mejor los núcleos alargados y la forma de las células plana. Otro sitio donde encontramos epitelio plano simple son en los alvéolos. Los alvéolos, como tenemos aquí en el esquema, son estructuras saculares, como saquitos, en los cuales va a llegar el aire que nosotros inhalamos. En el aire viene oxígeno, y este oxígeno al llegar aquí a los alvéolos, que los estoy delimitando ahorita en la fotomicrografía, al llegar aquí el oxígeno tiene que atravesar la pared de los alvéolos, es decir, este epitelio plano simple, para llegar a los capilares. Observa también en el esquema cómo cada uno de estos alvéolos está rodeado por una serie de vasos sanguíneos, de capilares. En este caso, en la fotomicrografía, tenemos aquí un alvéolo, otro alvéolo, y entre ambos alvéolos encontramos un vaso sanguíneo. Aquí se observan los eritrocitos. Entonces, el oxígeno tiene que llegar aquí al alvéolo y atravesar, por un lado, las células planas, el epitelio plano simple, que tenemos aquí en el esquema. Después tiene que atravesar la membrana basal del epitelio plano simple. Después tiene que atravesar la membrana basal del endotelio. Y después tiene que atravesar al epitelio plano simple que es el endotelio. Y finalmente así va a llegar a los eritrocitos que están dentro del vaso sanguíneo. Este conjunto de diferentes estructuras que tiene que atravesar se le denomina la barrera hemato
alveolar. En esta micrografía con microscopio electrónico de transmisión podemos observar aquí el espacio alveolar. Tenemos aquí, recuerda que todo lo que está en contacto con una luz va a ser un epitelio. Aquí tenemos el epitelio de la pared alveolar, que es epitelio plano simple. Aquí tenemos la membrana basal del epitelio alveolar fusionado con la membrana basal del epitelio del vaso sanguíneo, es decir, del endotelio. Aquí en amarillo está el endotelio y finalmente aquí en negro o más electrón denso tenemos al eritrocito. Todo esto es la barrera hematoalveolar y todo esto tiene que atravesar el oxígeno para llegar a los eritrocitos. Otro sitio donde encontramos epitelio plano simple es en las nefronas. Las nefronas se encuentran en el riñón, pero específicamente, bueno, las nefronas tienen diferentes partes, pero en la región de la nefrona denominada asa delgada de Henle, que es la que estoy delimitando, podemos encontrar epitelio también plano simple. Otra porción de la nefrona donde encontramos epitelio plano simple es en la capa parietal de la cápsula de Bowman. Aquí estoy delimitando la capa parietal. Aquí sí tenemos epitelio plano simple. Ojo que es en la capa parietal, porque también hay otra capa que es la capa visceral, que es la que estoy delimitando, pero ahí no encontramos epitelio plano simple, solamente en la capa parietal. Otro sitio donde encontramos epitelio plano simple es en las serosas. Las serosas son tres: la pleura, el peritoneo y el pericardio. En este esquema solamente observamos a la pleura. La pleura tiene dos capas, una capa que es visceral, que está en contacto con el pulmón, y una capa que es parietal, que está en contacto con las costillas. Entre estas dos capas se forma, mejor dicho, un espacio que es el espacio pleural. Y aquí, importante, el epitelio que encontramos en estas capas, en la visceral y en la parietal, va a ser un epitelio plano simple. Pero aquí, como en los vasos sanguíneos, también recibe un término especial que es mesotelio. Entonces, mesotelio es el epitelio plano simple de las serosas y el endotelio es el epitelio plano simple de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos el peritoneo rodeando algunos órganos intraabdominales y aquí el pericardio rodeando al corazón. Pasando ahora al epitelio plano estratificado, tenemos dos variantes: el epitelio plano estratificado sin estrato córneo y el epitelio plano estratificado con estrato córneo. Este último, el epitelio plano estratificado con estrato córneo, también se le denomina epidermis, ya que solamente se localiza en la piel. Sin embargo, tenemos dos tipos de epidermis. Tenemos la epidermis de la piel gruesa y la epidermis de piel delgada. En este caso, esto depende del grosor del estrato córneo. Como podemos ver en esta fotomicrografía, el estrato córneo es muy grueso. Por lo tanto, estamos hablando de que esto es piel gruesa y aquí el estrato córneo es más delgado. Aquí sería piel delgada. Un tip para identificar al estrato córneo es que tiene características tintoriales diferentes al resto de los estratos de la epidermis. Todo esto que estoy señalando aquí en este momento es epidermis, es decir, epitelio plano estratificado con estrato córneo. El estrato córneo es solamente esta porción y aquí tenemos el resto de los estratos. Debajo del epidermis tenemos a la dermis, que es tejido conectivo. En este caso también tenemos al estrato córneo con características tintoriales diferentes y el resto de los estratos de la epidermis. Aquí también observamos epidermis o epitelio plano estratificado con estrato córneo. Observamos el estrato córneo con una diferente característica tintorial. Y también recuerda que el estrato córneo son células que ya no tienen núcleo, que ya no tienen organelos, son células muertas que normalmente se van desprendiendo con el tiempo, pero que en su citoplasma tienen abundantes filamentos de queratina. Sin embargo, estos filamentos de queratina aquí son muy abundantes, pero se pueden encontrar en todos los tipos de tejido, de células epiteliales. Es por ello que el término de epitelio plano estratificado queratinizado es incorrecto, ya que no solamente el estrato córneo tiene queratina, sino todas las células epiteliales. Por ello el término correcto pues es estrato córneo. Pasando ahora a los epitelios plano estratificados sin estrato córneo, tenemos dos ejemplos: el esófago en la parte superior y la vagina en la parte inferior. Observa cómo aquí ya no se observa estrato córneo, perdón. Y aquí también se observa que en la última capa se sigue viendo núcleo. Eso también es característico.
Bien, ahora hablando del epitelio cúbico simple, tenemos de ejemplo a los folículos tiroideos de la glándula tiroides. Los folículos tiroideos son como esferas, en este caso la pared de la esfera sería el epitelio plano, perdón, el epitelio cúbico simple, y en el centro, en la luz, vamos a encontrar un conjunto de proteínas que forman el coloide, que es el que estoy señalando aquí en la fotomicrografía. En el caso de los plexos coroideos, es importante saber que es un epitelio cúbico simple, porque al observarlos al microscopio podría confundirnos y pensar que estamos hablando de un epitelio estratificado. Si te das cuenta, aquí se observan diferentes estratos. Sin embargo, esto no es cierto, es un epitelio cúbico simple, solamente que los plexos coroideos son vasos sanguíneos centrales rodeados por epitelio cúbico simple. Aquí tenemos el epitelio cúbico simple que está rodeando el vaso sanguíneo y que se continúa en esta otra parte. Por eso pareciera que fueran más capas, pero no, realmente es una sola capa, un epitelio cúbico simple. Otro sitio donde encontramos al epitelio cúbico simple es en los túbulos contorneados del riñón, en los túbulos contorneados proximales y los túbulos contorneados distales, que también forman parte de la nefrona. En este caso, los túbulos contorneados proximales, además de ser un epitelio cúbico simple, como tenemos aquí, también presentan en su superficie apical microvellosidades, pero estas microvellosidades son microvellosidades muy largas, que incluso se pueden llegar a confundir con cilios, pero no, son microvellosidades muy largas. Debido a que este es el único sitio donde encontramos estas microvellosidades tan largas, a estas microvellosidades se les denomina borde en cepillo. Ahora compara el túbulo contorneado distal, que es el que estoy señalando aquí en la fotomicrografía, en donde observamos un epitelio cúbico simple, pero ahora sin microvellosidades. Aquí también se observa un corpúsculo renal y esta sería la hoja parietal de la cápsula de Bowman, que dijimos era epitelio plano simple. El epitelio cúbico estratificado solamente se encuentra en conductos glandulares, pero conductos glandulares pequeños. El ejemplo más característico es en los conductos de las glándulas sudoríparas. Hay dos tipos de glándulas sudoríparas, las apócrinas, que tienen una luz más amplia, y las merócrinas o écrinas, que también se le llaman así, que tienen una luz central más pequeñita. Pero lo importante aquí es que el epitelio, como podemos ver aquí, es un epitelio cúbico estratificado, pero específicamente aquí en las glándulas sudoríparas, en sus conductos, tenemos que es un epitelio biestratificado, es decir, con dos estratos. Pasando ahora al epitelio cilíndrico simple, recuerda que es aquí donde encontramos frecuentemente especializaciones de membrana apical. En este caso observamos al epitelio del estómago. Es un epitelio cilíndrico simple, en este caso no tiene ninguna especialización de membrana, pero algo también importante es que observa cómo en la parte más superior de su citoplasma se observa pálido. Esto es porque aquí en esta porción acumula moco. Estas células del epitelio del estómago secretan moco y lo acumulan aquí en la porción apical. Es por ello que a este epitelio se le da un nombre especial, que es el epitelio ciscilíndrico simple, pero mucosecretor. En la vesícula biliar encontramos células cilíndricas simple, por lo tanto es un epitelio cilíndrico simple. En el caso del intestino, tanto en el intestino grueso como en el intestino delgado, observamos células cilíndricas simple, también se pueden observar células caliciformes, como las que tenemos aquí y aquí, pero también observa cómo en la porción apical van a presentar microvellosidades. Como te había mencionado previamente, las microvellosidades con HY son difícilmente de identificar, pero por ello utilizamos tinciones especiales como por ejemplo PAS, que tiñe el glucocálix de las microvellosidades y que se observa como una línea sobre el epitelio. También observa cómo las células caliciformes son PAS positivas, se observan también en magenta. Pasando ahora al epitelio cilíndrico estratificado, al igual que el cúbico estratificado lo vamos a encontrar principalmente en conductos, solo que aquí el cilíndrico estratificado se encuentra en conductos glandulares más grandes. En este caso tenemos un conducto glandular grande con epitelio cilíndrico estratificado. También otros sitios donde lo encontramos es en la uretra membranosa, aquí el epitelio cilíndrico estratificado, se observa cómo las células más superficiales son cilíndricas, y también aquí en la conjuntiva tarsal. Hay dos tipos de conjuntiva, la conjuntiva vulvar, que es la que está sobre la esclera,
y la conjuntiva tarsal que está recubriendo la parte interna del párpado, pues aquí esta conjuntiva tarsal tiene un epitelio cilíndrico estratificado, pero tiene la característica de que también presenta estas células, que ya les hemos descrito muchas veces, son las células caliciformes. Bien, ahora pasando a explicar los dos tipos de epitelio con características especiales, vamos a iniciar con el epitelio pseudoestratificado. Recuerda que se considera que es un epitelio simple, que tiene una única capa, pero gracias a que sus núcleos están en diferente nivel, pareciera al microscopio óptico que es estratificado, pero no, es simple. ¿Dónde lo vamos a localizar? En dos sitios principales, en el epitelio respiratorio, que a su vez el epitelio respiratorio lo podemos encontrar en tráquea y en otras en el resto de las vías respiratorias, pero no en los alvéolos. Recuerda que en los alvéolos tenemos epitelio plano simple. Pero bien, también lo podemos encontrar en epidídimo. En este caso tenemos una fotomicrografía de la tráquea, en donde tenemos este epitelio respiratorio. Observa cómo los núcleos están a diferentes niveles, por lo tanto es un epitelio pseudoestratificado. Y tenemos además que en la porción superior se observan cilios y también observamos células caliciformes. Por lo tanto, el epitelio respiratorio, ya tomando en cuenta todas esas características que mencionamos, se le denomina también que es un epitelio cilíndrico, porque tiene células cilíndricas, pseudoestratificado, porque tiene una única capa de células, pero parece que son más, con células caliciformes y ciliado. Entonces el epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes y ciliado. En este caso tenemos el epidídimo. Aquí solamente tenemos un epitelio pseudoestratificado con estereocilios. Estos son estereocilios, no son cilios, porque son más largos. Bien, ahora en cuanto al epitelio transicional, se le denomina así porque la forma de la última capa de células va a cambiar su morfología dependiendo del grado de distensión del epitelio. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, este epitelio transicional lo encontramos en la vejiga. Aquí tenemos una fotomicrografía de una vejiga vacía y una fotomicrografía de una vejiga llena. Aquí podemos observar un esquema de una vejiga vacía y vemos que conforme se va llenando de orina, las paredes de la vejiga se van distendiendo. Esto ocasiona que las células más superficiales pasen de esta forma cuando está vacía a esta forma más aplanada cuando está llena. La forma de las células cuando está vacía la vejiga se le describe que es una forma de cúpula, como tenemos aquí. También se le describe que tienen forma de sombrilla o de cúpula. Y cuando está llena son células más aplanadas. Ahora bien, ¿dónde vamos? También el término de urotelio se le denomina así a este epitelio porque lo vamos a encontrar en las vías urinarias, especialmente en los cálices menores, cálices mayores, en los ureteros, el uréter izquierdo y derecho, en la vejiga, como ya vimos, y también en la primera porción de la uretra. Entonces recuerda, epitelio transicional es lo mismo que urotelio y también es lo mismo que epitelio globoso porque la forma de las células se le describe que son en forma de cúpula, en forma de sombrilla o en forma de globo. En este caso tenemos cómo pasa de esta forma a esta forma, por eso epitelio transicional. En esta fotomicrografía tenemos vejiga y aquí observamos al urotelio. Algo importante también es que el urotelio se puede confundir con un epitelio plano estratificado. ¿Cómo vamos a diferenciar uno de otro? Bien, aquí van algunos histotips. En primera, si observamos la parte superficial de los epitelios, tenemos que en el epitelio plano estratificado realmente se ve o sigue una línea plana totalmente. En cambio, aquí en el epitelio transicional o en el urotelio, observa cómo voy delimitando las células, pero hay sitios en el epitelio donde hay como esta discontinuidad. Aquí también lo represento con este esquemita. Pues justamente estas zonas discontinuas es lo que me va a permitir a mí identificar al urotelio. Si te das cuenta, no se observa aquí en el plano estratificado. Otra diferencia entre los dos es que en los epitelios planos estratificados se observan estas estructuras que son estructuras papilares.
mientras que aquí en el urotelio muy raramente se llegan a observar. Así, por ejemplo, en esta fotomicrografía podemos observar un epitelio que bien podría pasar por un epitelio plano estratificado, pero observamos estos puntos en el epitelio de discontinuidad, lo que me orienta a pensar que es urotelio, además de que no se observan esas estructuras papilares en la porción basal. Bien, ahora, importantísimo, no confundir el término epitelio transicional con el término de transición de epitelios. De hecho, aquí también agrego diferentes S para que te acuerdes. ¿Qué es una transición de epitelios? Bueno, pues es una región en donde hay un cambio de un epitelio por otro epitelio. Por eso epitelios, con muchas S, para que recuerdes que son más de un epitelio. En este caso, hay ciertas regiones del cuerpo en donde se observa una transición de epitelios. Un ejemplo es el cérvix. El cérvix es una porción del útero y ahí ocurre una transición de epitelios, de un epitelio cilíndrico simple que se encuentra en el endocérvix a un epitelio plano estratificado que se observa en el exocérvix. En este sitio, o mejor dicho, la importancia clínica de la transición de epitelios es que en estas zonas es más favorable o es más frecuente que se presenten neoplasias o que sea el sitio de origen de neoplasias. Es por eso que aquí, en una técnica que se denomina una citología exfoliativa del cérvix, se obtienen células de estos epitelios y se observan al microscopio. Se tiñen con la técnica de Papa Nicolau, con la tinción de Papa Nicolau, y se observa para ver si tienen características neoplásicas o si no las tienen. Otros sitios de transición de epitelios es la unión gastroesofágica y también la unión anrorectal. En este caso tenemos la unión gastroesofágica, donde pasamos del esófago, un epitelio plano estratificado, al estómago con un epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Estas estructuras que estoy delimitando aquí son glándulas del estómago. Recuerda que las glándulas son invaginaciones del epitelio hacia el tejido conectivo subyacente. Hablando ahora de las funciones de los epitelios, ya mencionamos algunas de ellas. En el caso de los epitelios plano simple, como el que encontramos, por ejemplo, en los alvéolos o que encontramos en el endotelio, vamos a ver que la función que tienen es la de difusión, es decir, la de permitir el paso de sustancias. ¿Te acuerdas de que hablamos del oxígeno? Pues en este caso tenemos a los alvéolos y mencionamos cómo el oxígeno tenía que atravesar el epitelio plano alveolar, pero también el endotelio de los vasos sanguíneos. En cuanto a los epitelios plano estratificado, ya sean con estrato córneo o sin estrato córneo, su función es la protección, principalmente la protección del tejido conectivo subyacente. En este caso tenemos una fotomicrografía de piel gruesa, observamos aquí epidermis con un estrato córneo muy grueso y justamente pues la función va a ser la protección, como mencionamos. En este caso, cuando se mencione en el nombre del epitelio la presencia de microvellosidades, la función será principalmente la de absorción, ya que las microvellosidades, como veremos en el video de especializaciones de membrana, permiten aumentar la cantidad de membrana y de esa manera favorecer la absorción. En el caso de los cilios, tienen la función, como mencionamos también al inicio, en las vías respiratorias, de desplazar sustancias sobre el epitelio, por ejemplo, moco. En este caso tenemos una fotomicrografía de epitelio intestinal. Recuerda que es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades, solo que aquí las microvellosidades como es HY no se distinguen tan fácilmente. En este caso tenemos una fotomicrografía del epitelio respiratorio que recuerda que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. En este caso pues desplazará moco, pero también tenemos células ciliadas por ejemplo en las tubas uterinas, en donde lo que van a desplazar va a ser al óvulo o bien, si es que ya ocurrió la fecundación, al cigoto. Finalmente vamos a hablar acerca de la membrana basal. Recuerda que la membrana basal se va a localizar debajo de los epitelios, como estoy señalando aquí en este esquema. También se va a localizar por encima del tejido conectivo. Por lo tanto, su función va a ser la de unir al epitelio al tejido conectivo subyacente. La membrana basal a su vez se divide en una lámina basal y una lámina reticular. La lámina basal a su vez se divide en una lámina lúcida y una lámina densa. Dependiendo de la lámina vamos a encontrar proteínas específicas y por lo tanto preguntables en algún examen. En la lámina lúcida encontramos principalmente a la laminina. La laminina es una proteína que se une a proteínas
localizadas en la membrana celular de las células epiteliales, como por ejemplo la integrina. En la lámina densa encontramos a la colágena tipo 4. Esto es súper preguntable. Si les preguntan en un examen dónde se localiza la colágena tipo 4, la respuesta sería, o la respuesta más correcta sería en la lámina densa. Sin embargo, si en las opciones del examen no viene la opción de lámina densa, la opción en ese caso sería lámina basal, ya que la lámina densa es una parte de la lámina basal. La lámina reticular, ahí encontramos fibras reticulares, que un sinónimo de fibras reticulares son las colágena tipo 4. También encontramos fibronectina y colágena tipo 7. Lo importante de entender de la membrana basal es que si hay un fallo en alguna de las proteínas implicadas o que se encuentran en esta membrana basal, va a ocasionar que el epitelio se desprenda y deje expuesta al tejido conectivo subyacente. Muy bien, otra cosa también importante es que la membrana basal no se observa con HY, por lo tanto tenemos que utilizar técnicas especiales. En la fotomicrografía de arriba tenemos que está teñida se utilizó mejor dicho la técnica de metenamina de plata, que es una impregnación metálica. Aquí podemos observar túbulos contorneados del riñón, que recuerda que eran un epitelio cúbico simple, pero en su base observamos de color más oscuro a la membrana basal. En el caso de la fotomicrografía de abajo, observamos también túbulos contorneados del riñón, también en el centro se observa un corpúsculo renal, pero lo importante aquí es que se observa a la membrana basal de magenta. Esto es porque además de utilizar HY, se utilizó sobre el HY también la técnica de PAS. Y el PAS es el que específicamente me tiñe, en este caso, a la membrana basal. Como les mencionaba, si hay un fallo en alguna de estas proteínas que regulan o que permiten la unión del epitelio al tejido conectivo y a la membrana basal, va a ocasionar que haya desprendimiento del epitelio, exponiendo así, de esta manera, al tejido conectivo subyacente. Este tipo de enfermedades vamos a volverlas a hablar en el capítulo o en el video de uniones intercelulares. Finalmente, pues hemos llegado al final del video. Aquí hay algunas preguntas de repaso. Si eres capaz de contestarlas, avanza con los siguientes videos de HistoTips. Si no, repite el video cuantas veces sea necesario. En esta ocasión también tenemos una pregunta práctica. En este caso tendrás que mencionar el nombre del epitelio que identificas en la fotomicrografía.